amo a mi iglesia. Y para ello quiero decirles que cuando decimos la palabra iglesia, la gran mayoría de la gente imagina el edificio, ¿no? La construcción de un centro religioso. Cuando decimos iglesia, así piensa la mayoría de la gente. Pero la segunda acepción, y es la que es la de veras, la iglesia es el grupo de personas que se reúnen en un lugar y que desde nuestra perspectiva podemos decir han nacido de nuevo o tienen una misma fe. Hay muchos tipos de iglesias y entonces hay gente que se reúne en esas iglesias y cree en algo, confiesa algo, y esa sería la iglesia. Entonces, nosotros somos una iglesia, ¿estás de acuerdo conmigo? Y estamos ocupando un edificio al que también solemos llamar la iglesia, ¿no? Porque te dicen, ¿dónde vas? A la iglesia. Y lo primero que pensamos acá es un edificio, pero ya te dije que la iglesia es el grupo de personas que suelen reunirse de forma organizada para expresar esa fe. Esa es la iglesia. Ahora, diga conmigo iglesia universal y diga conmigo iglesia local. Iglesia local. La palabra nos dice que quien diseñó su iglesia y quien la creó, aquí en esta palabra, fue el Señor Jesucristo. Y Él juntó a 12 personas y luego fueron como 70 y luego la última cita que tenemos de ellos en el libro de los Hechos son 120 personas quienes son la iglesia de Jesucristo. Comenzaron en Jerusalén, porque ahí fue donde Jesús les dijo cuando Él murió, resucitó y se fue, les dijo no se vayan, quédense en Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa que oyeron que el Padre les iba a enviar. ¿Se acuerdan de eso? Hechos capítulo 1 y luego en Hechos capítulo 2 se da y dice que estaban reunidos 120 personas y de ahí de Jerusalén explotó porque ese día Pedro predicó y se convirtieron 3,000 personas y esas 3,000 personas, una gran mayoría de ellas, si no es que todas, venían de otros lugares a adorar a Jerusalén. Eso quiere decir que se regresaron a sus lugares de origen. Y entonces, esa iglesia de Jesucristo que tenía como centro Jerusalén, se empezó a extender a otras partes de aquella tierra conocida. ¿Están conmigo? Y entonces la iglesia que podría haber sido local, la iglesia de Jerusalén, empezó a extenderse y empezó a adoptar otros nombres. Encontramos que una de las personas, no fue el único, pero es el que más se tiene documentado lo que hizo. El apóstol Pablo hizo por ahí algunos viajes misioneros, si no recuerdo mal fueron 3 viajes misioneros, y en esos viajes él estableció iglesias en otras poblaciones. Cada una de las cartas que aparecen aquí en la Biblia escritas por el apóstol Pablo están dirigidas a esas iglesias, la iglesia de Corinto, la iglesia de Roma, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Tesalónica, de Colosas, son iglesias que Pablo estableció, pero al igual que él, otros fundaron otras iglesias. Pregunto, ¿esas ya no eran iglesias de Jesucristo? Sí, porque el Señor, dueño y bajo quien estaba establecida toda la enseñanza, era la del Señor Jesucristo. Entonces habían sido levantadas en otros lugares y regularmente recibían el nombre de la localidad donde estaban asentadas, ¿no? Por ejemplo, nosotros ¿cómo nos llamamos? Casa de Misericordia, ok. Si tuviéramos que recibir un nombre por el lugar donde estamos asentados, ¿cómo nos llamaríamos? Pero más específico, porque Iztapalapa está choncho. Santa Marta. Ok, Santa Marta, Acatitla, y aún aquí hay muchas más iglesias, ¿no? Bueno, tendríamos... Pero entonces, lo que traté de hacer es que reflexionaran sobre el nombre que adquirían esas iglesias, las iglesias locales, las iglesias pequeñas, tenían que ver con la población donde ellos se encontraban. Nosotros somos Casa de Misericordia y estamos ubicados en Santa Marta, Acatitla.
¿Sí? Dios nos va a permitir en el futuro establecer otras iglesias, Casa de Misericordia, y entonces vamos a poder decir Casa de Misericordia Valle de Chalco, Cancún. Casa de Misericordia Cancún. Cancún. Ah, bueno, Cancún. Ya hay misioneros para Playa del Carmen o para Cancún, gracias a Dios. Entonces, ¿me estoy explicando? Ahora, todas esas iglesias locales forman parte de la iglesia, ¿qué dije? Universal. La iglesia universal, la iglesia de Jesucristo, tiene diferentes nombres, hablan diferentes idiomas, tienen diferentes nacionalidades. Hay una cosa muy importante, y eso es que su enseñanza y su práctica esté basada en la palabra de Dios. Hay muchas interpretaciones al respecto de ella, pero eso es lo que puede identificar a una iglesia. ¿Hasta ahí? ¿Me he explicado? ¿Sí? Ok. Mira, hay diferentes figuras de lenguaje que se utilizan para describir a lo que son la iglesia. ¿Me podrían ayudar algunas personas? ¿Quién toma una primera cita? Efesios 1, 22 y 23. ¿Quién me ayuda con eso? Gracias. Hay una cita más, Apocalipsis 21, 9. ¿Quién me ayuda con esa? David, gracias. Hay una más que es Efesios 2, 22. Laura, gracias. Hay una más que es 1 Corintios 3, 9. ¿Quién me ayuda con esa? Yo. Alicia, gracias. Hay una más que es Efesios 2, 19. Ok, Alan. Y una más que es 1 Corintios. Esa no, esa la dejamos aquí. Entonces, la primera, Efesios 1, 22 y 23. ¿Qué dice? Y se metió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabezas entre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gracias. ¿Cómo describe la iglesia? ¿La iglesia qué es? ¿Cómo? ¿Qué dijo? Su cuerpo. ¿El cuerpo de quién? De Cristo. Entonces, una figura que utiliza para describir a la iglesia es que somos el cuerpo de Cristo. ¿En qué parte del cuerpo sería? La cabeza. La cabeza, ahí lo dice, ¿no? Entonces, somos parte del cuerpo de Cristo. Otra descripción que hace en Apocalipsis 21:9, ¿quién la tiene? David. Ahí va, para Entonces a mí, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Ok, ¿qué figura utiliza ahí para la iglesia? Esposa. La esposa del Cordero. El Cordero es Cristo. Entonces, somos la novia y somos la esposa del Cordero. Cada una de esas cosas podrá yo detenerme y explicar algo que significa, pero vea esas figuras, lo que está tratando de decirnos, ¿no? Hay una más, Efesios 2:22. ¿Quién le tocó? Yo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿La iglesia qué es? Morada de Dios. ¿Qué es una morada? Una casa. Entonces, es la habitación de Dios. Por eso allá hay un letrero que dice que somos la casa favorita de papá. Ahora acuérdense que eso de somos la casa favorita lo estamos refiriendo a nuestra persona, ¿no? Porque iban a decir, ay, se sienten bien acá en casa de Misericordia, porque dicen que es la casa favorita de papá. No, no es el asunto por ahí, ¿no? Hay una más que está en 1 Corintios 3:9. Yo. ¿Qué somos? Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Allí encuentro 3 descripciones, ¿no? Colaboradores, labranza y edificio. Y cada cosa que usa Pablo para expresar ahí de la iglesia tendrá una enseñanza. La labranza tiene que ver con el cultivo de la tierra, el edificio tiene que ser con un espacio, una morada, una casa.
Y colaboradores, imagínate, somos colaboradores de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y hay una más que les di y está en Efesios 2:19. Me tocó, Alan. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, ¿la iglesia también qué es? Ciudadanos. Allá hace 2, dice conciudadanos de los santos y también la familia de Dios. Somos la familia de Dios. Bueno, todo esto y más, hay como 50 citas que expresan lo que la palabra de Dios habla acerca del grupo de creyentes que han nacido de nuevo. Esa sería una de las mejores maneras de definir a la iglesia, el grupo de creyentes que han nacido de nuevo. Eso sería una buena descripción, sobre todo el punto de haber nacido de nuevo. Ahora, algo que queremos, lo que queremos reflexionar es en esa palabra, mi iglesia. Cuando tú escuchas a las personas hablar acerca de la iglesia, vas a escuchar que algunas se expresan como voy a la iglesia. Pero hay quienes pueden hacer uso del lenguaje un poco más preciso y dicen voy a mi iglesia. ¿Hay una diferencia? ¿Sí o no? Sí. ¿Quién me puede ayudar y decir cuál sería la diferencia? La hace suya, se está apropiando de ella. Ahora usted, dígame, si estamos hablando en términos de familia, estamos hablando en términos de cuerpo, estamos hablando en todas las descripciones que se ha hecho de la iglesia, ¿cómo crees tú que Dios espera que tú veas a la iglesia donde te reúnes? ¿Como la iglesia o como mi iglesia? Como mi iglesia. Ahora, ¿alguno de ustedes puede describir con respecto a Casa de Misericordia cuando usted dijo mi iglesia? ¿Recuerda cuándo expresó ese pensamiento? A lo mejor no lo dijo exactamente como yo lo dije, pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Que usted se sintió parte de la iglesia. ¿Alguien me puede contar una historia, una anécdota? Adelante, Laura. Cuando nosotros nos venimos para acá, bueno, yo me sentía muy contenta, pero cuando nos empezamos a involucrar en el trabajo, inclusive en los problemas, ¿no? Bueno, digo problemas cuando no se junta lo de la renta o algo así, digo, ese es un problema para el pastor. Y digo, no solamente es el pastor, ¿no? Es de toda la iglesia, es de mi iglesia. Y cuando le digo a la gente, los pastores de mi iglesia son esforzados, están comprometidos con Dios. Creo que eso fue parte de lo primero. Alguna vez, Lupita, la de la silla, ella me preguntó acerca de los pastores, de cómo lo veía, porque ella había venido de otra iglesia donde los pastores no eran muy comprometidos. Y entonces, en una sesión de esas de belleza, nos tardamos creo que mediodía y ella me preguntaba acerca de ustedes, de Betty y de ti. Y bueno, pues yo les pude hablar con toda confianza. Yo les decía, los conozco desde que éramos muy jóvenes, seguimos siendo jóvenes. Un poquito menos nada más. Y entonces yo pude hablar de ustedes como siempre hablo en frente de la iglesia. Gracias. Yo creo que hubo un momento en donde tú hiciste clic con la iglesia y dejó de ser la iglesia y se convirtió en mi iglesia. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, el que ustedes estén aquí tiene que ver mucho con eso. Y yo podría asegurar que el 100% de los que estamos aquí se sienten parte de esto.
Y si no, espero que el Espíritu Santo te redarguya en este momento, suelte vida sobre de ti y tú digas, esta es mi iglesia. Mira, la gran mayoría de nosotros tuvo la oportunidad de elegir una iglesia. A lo mejor en tu cuadra, por tu colonia, por donde tú pasabas, había una iglesia. Y finalmente alguien te invitó o tú tocaste aquí un día a la puerta y llegaste. Y también lo cierto es que te podrías haber sentido rechazado, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios, bueno, vamos a hacer una confidencia aquí entre nosotros, a fin que nadie nos está viendo. Hemos escuchado muchos testimonios de gente que se ha sentido aceptado cuando llega aquí, porque le dan un abrazo, le dan un saludo, le cantan una canción, pero ¿alguien cuando vino por primera vez se sintió rechazado? ¿No? Pero bueno, eso tiene que ver con la primera venida. Ahora, yo estoy hablando de un sentido de compromiso mayor. Cuando nosotros decimos, esta es mi casa. Ahora, yo quiero que ustedes me digan, ayúdenme por favor, porque yo no preparé bien el tema. Quiero que ustedes me ayuden y me digan, ¿qué características, 1, 2 o 3 características, muestran una persona que hace de una iglesia su iglesia? ¿Qué hay como respuesta? ¿Qué hay como acciones para que uno pueda decir, no, él está comprometido con la iglesia? ¿Qué tendría que hacer una persona? A ver, miren, levantaron la mano 3 en ese orden: Daniel, Francis y... ¿quién te fuiste? Ok, vas Francis, tú primero. Por ejemplo, cuando mi hermano Alejandro, que no está, pero nos invitó a que viniéramos a realizar la limpieza aquí en este lugar, sentimos que teníamos que hacer eso porque esta es nuestra casa. Entonces, si nos estamos apropiando y decir, esta es mi iglesia, una iglesia necesita de una limpieza. El día de ayer, cuando mencionaste, es que no se va a hacer nada, yo dije, ¿por qué no? Pues si yo ya estoy preparada y he trabajado, y Dios me bendijo, y tengo que darles todo lo que Dios me ha bendecido. Dije, ¿cómo de que no va a haber nada? Sí va a haber, porque yo lo estoy preparando. Entonces, siento eso hacerlo porque yo me siento parte de mi iglesia. O sea, no necesariamente que nos digas tienes que hacer. A lo mejor mi error fue no irme junto a mi hermano Marco a anotarme, pero soy de las que siempre, aunque la vez pasada, antepasada, porque la pasada no vine, me molesté porque yo traía un guisado y traje, como decía, para 10 personas. Y yo me molesté porque lo deshicieron. Dije, yo no hice tinga, yo hice un guisado. Entonces, sí me sentí. Y después me dice, ¿qué tienes? Digo, nada, es que si hubiera pedido tinga, pero no era un guisado que me esmeré haciendo el enchilado. Pero es porque me siento parte de mi iglesia, así como otras cosas que estoy haciendo y que siempre me nacen, nadie me dice. Y creo que hay testigos que nadie me dice hazlo, sino que yo siento hacerlo, porque me siento parte de. Qué interesante, se siente parte de, ¿no? Eso no tiene que ver con ella, sino tiene que ver con los que estamos alrededor de ella. ¿Estás de acuerdo con eso? Y 2, expresa responsabilidad. Cuando tú dices esta es mi iglesia, hay compromiso, hay responsabilidad. Y también hay momentos en donde hacen tu guisado tinga y eso causa conflicto, pero es parte de la familia, ¿no? Es parte de lo que sucede en las familias. También. Otro ejemplo que yo vería como ser mía en la iglesia es como en tu casa tienes que saber las necesidades que hay, ¿no? Y brotan tu talento, el que Dios te ha dado para hacer esas mejorías en las necesidades que tú vas viendo, ¿no? Dentro de la iglesia. Y es cuando empiezas a ver no solamente por fuera cómo está la iglesia, sino estoy empezando a ver desde adentro cómo mejorar o cómo estoy viendo mi iglesia. ¡Wow! Tremendo. No solamente eres consciente de las necesidades, sino que te involucras para resolver
necesidades. Yo sentí regacho estar con la lavadora descompuesta y el refri también, y no es vida, ¿verdad? Entonces tuvimos que hacer cosas porque era nuestra responsabilidad, igual cuando eres miembro de la iglesia. Voy con Alan del otro. Otra forma es cuando respetas como familia a la cabeza de la casa, ¿no? Es una forma de demostrar que eres parte de esa familia. Cuando te dan una indicación y la llevas a cabo y defiendes y proteges esa autoridad. Cuando te sometes a las autoridades, es otra forma de decir que de verdad eres parte de un lugar. Órale, te lo di bien estricto, ¿verdad? No, y tiene que ver no solamente con la persona que está como director general, por así decirlo, sino otras posiciones que hay, también hay necesidad de coordinar cosas, ¿no? Como dices, es importante entonces dar honor y honra a quienes formamos parte de esa casa. Ahora, espérame, el honor y la honra comienzan con el más pequeño, tratándolo como debe de ser, y luego en la parte organizativa. Gracias, Ana. Quería resaltar algo que me sorprendió. Siempre me ha sorprendido algunas cosas de cada uno de ustedes, y en especial en este momento que siempre tengo que recordar con Silvia, con Pachis, para poderte dime tu nombre, Pachis. Francis, que se trajo el pozole sola lloviendo. El día de ayer decíamos, bueno, si no hay nada que comer para compartir, pues no hacemos nada. Ella ya había preparado para 50 personas, me parece, pozole. Y Dios quiere que comamos pozole, pero también lo sorprendente es que yo hubiera dicho, me espero, le llamo a alguien, no sé, pero ella agarró su olla de pozole. Sí, ya le taxista, pero no había mucha gente. Es que dice que le faltaba caldillo. Y el taxista, pero no la detuvo nada de eso, sino que agarró su olla de pozole y se la trajo lloviendo. Eso hizo que hiciera más caldo el pozole y nos va a alcanzar mejor, ¿verdad? Tenemos un reto esta noche, acabar con 2 pozoles. Yo estoy dispuesta a colaborar. Con respecto a lo que decía Alan, quiero decirles que la sujeción tiene como motivo no enseñorearse, sino que alguien se eche en sí la responsabilidad en darnos la oportunidad de cuidar y proteger. Les voy a poner un ejemplo. Dios nos compara mucho porque todos en un momento dado somos ovejas. Entonces el pastor sabe y debe de saber dónde llevarnos a comer, debe de cuidar de que tomen aparte de pastos frescos, tiene que cuidarlos del agua que no corra, en qué lugar van a tomar agua para que no se hagan daño. Es la tarea de un pastor. Es por eso que a veces nos les pedimos que a veces nos avisen cosas para poder evitar. Les voy a poner un ejemplo. Luego vienen con Adrián diciendo, fulanito me debe, pero nunca vinieron y le dijeron, oiga, ¿estará bien que le preste o que hagamos este trato? Solamente en una ocasión vamos a hacer este trato, y Adrián tuvo la oportunidad de decirles, mira, yo te aconsejo que para que las cosas vayan bien, mejor hazlo así, así. Pero si no nos dan ese chance de aconsejar, es lo que decía, bueno, ¿y por qué? No es enseñorear, es darnos la oportunidad de proteger y cuidar al menos lo que nos dan oportunidad de hacerlo. ¿Sí me entienden el por qué? Siempre alguien tiene que llevar la batuta. Todos a veces decimos, pero alguien tiene que... Mira, yo misma, a veces estoy comiendo bien rico cuando me dicen, ya es fin de mes. ¿A poco ya es fin de mes? A ver, no, faltan 5 días, déjame comer a gusto y ya después me preocupo. Me estoy bañando y decir, Dios, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Falta tanto, ¿qué hacemos? Y a Adrián yo le dije,
sigue así, ya hasta sueño con la renta. Y él cargó la batuta y ¿sabes qué hace? A veces le hablaban, le decía, ¿cómo estás, gordito? Esto, oye, gordita, me falta tanto para la renta. Y yo sé que yo soy parte de donde él puede decir, me falta esto, me pasa esto. Pero a veces ni yo misma puedo con eso. Y yo oro, digo, créeme que estoy orando, gordito. Créeme que estoy pidiéndole a Dios. Y lo que él hace en una forma de protegerme es, ya no le digo nada. Pero es por eso que dice, me gustó ampliar un poquito más, que decía, el poder es porque alguien es responsable de todo. Alguien da la cara por todo. Cuando la licenciada nos dijo, un trato, muchos no lo saben, pero no tratamos como las personas que hemos tratado, bien de cuates, sí, esto no. Esta licenciada no te avienta casi una sonrisa porque sí. La conocimos desde el día que nos sentamos y firmamos papeles y nada de cuentitos, y alguien se le acercó y le dijo, me voy a comer. Se le queda mirando delante de todos y le dice, aquí nadie come sino como yo. Cuando quien hizo trato, que era cristiana, le dije, nos dio la renta, al poco tiempo le ofrecieron una renta más. Y ella dijo, abogó por nosotros, la cristiana dijo, a ti te vendieron la bodega más barata, aunque hubo un comprador después que tú, que daba más dinero por ti, y el Señor respetó tu palabra. Tú tienes que respetar tu palabra. Tú se la diste a los pastores tu palabra, y tú ya no puedes romper ese trato. ¿Y sabes qué dijo ella? Ya, a ver si tus pastorcitos pagan. Y eso al menos a mí me cayó como una cubeta de agua. Pero yo no llevo la batuta. Yo hasta el final puedo decir, Adrián, ya estoy llorando, te digo, pero no llevo esa carga. No la llevo. Es por eso que a veces dicen, avísanos o dinos, no nada más venos a decir, me caí, pues ya. En esa forma, en poder proteger, cuidar, como las ovejas, te vienes para acá, vente para allá, mira aquí hay pastos verdes, te acomodo el agua para que no se te venga todo y te ahogues. Quise explicar un poquito más sobre lo que es a veces la autoridad. No es enseñorearse de las personas, sino poder proteger y cuidar. Hay muchas cosas que no sabemos, las bambalinas que hay, pregúntenos y les decimos por qué hacemos algunas cosas. Gracias. Dios espera que no solo pertenezcamos a la iglesia, sino que la hagamos nuestra. Eso sucede cuando Dios hace surgir en nosotros amor hacia las personas que la forman. Es muy probable que no sea igual de intensa tu relación con todas las personas en la iglesia, pero sí se da una identificación de fe, de propósito y de intereses de manera general, como una familia, como un cuerpo. Es tuyo lo que tú decides que te pertenezca. Entonces sucede lo que estamos diciendo, la honras, la cuidas y la amas. ¿Sí? Hay un pasaje en Gálatas 4:19 donde el apóstol Pablo, quien había fundado la iglesia de Galacia, está sorprendido porque han tergiversado la enseñanza que les había dado del evangelio. Y entonces el apóstol Pablo dice, hijitos míos, fíjate cómo les habla, dice, hijitos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es un padre que está hablando y dice, cuando ustedes surgieron como iglesia, fue como dar a luz, o sea, fue muy doloroso, hubo una parte dolorosa, pero no importa. Hoy vuelvo a sufrir dolores de parto por causa de vosotros. ¿Hasta qué? Fíjate qué cosa. Hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Eso es lo que estamos haciendo. Ustedes que son líderes de hogar de refugio, ustedes que están al frente de un área de servicio, ustedes que están en grupos de conexión, ustedes que están... Y quisiera hacer una última reflexión.
Fue Dios mismo quien dijo que Él no habita en templos o en casas hechas de obra. ¿Te acuerdas de eso? Dice que la tierra es como el estrado de sus pies. Y dice que Él recoge las aguas en un punto así. O sea, está tratando de decirnos, espérate, yo soy tan grande que no me puede contener un edificio. Y yo hago una reflexión. Y entonces, ¿para qué hizo un tabernáculo? Esa tienda en el desierto, ¿para qué la hizo? Sí, para él era importante que supieran que era tan grande que no podía contener un espacio, y menos una cajita donde estaba ahí simbolizada o representada la presencia de Dios. ¿Y para qué hizo un templezote como el que reconstruyó Salomón? ¿Qué era lo que estaba realmente Dios tratando de representar con todo eso? ¿Sí? El templo estaba representando nuestra vida. No, está bien. Ok. Eso era un pequeño anticipo de lo que iba a representar en el futuro la gloria total. Y era que Dios no habitara ya en un espacio cerrado que es sin vida y pudiera venir a habitar dentro de nosotros. Ahora, acuérdate, ¿a ti te gusta cuidar tu cuerpo? ¿Lo embelleces? ¿Lo cuidas? Desde luego. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Cómo nos querrá tener? Hermosos, perfectos, presentables. Ok, ahora, yo quiero hacer esta aplicación. Nosotros, cuando le compartimos a la gente acerca de Dios, tú le hablas de un Dios que no ve. ¿Qué es lo que la gente ve? Te ve a ti. Y tú puedes o hablar bien de Dios o hablar mal de Él, por lo que tú expresas desde tu apariencia, tu manera de hablar, tu manera de comportar. Déjame decirte, la iglesia en la segunda acepción también es un edificio. Y la gente puede mirar el edificio y eso de alguna manera le va a hablar de los que habitan en el edificio. Si lo tenemos cuidado, si lo tenemos descuidado, si lo tenemos arreglado, si lo tenemos arreglado, limpio o sucio. Sería como la última parte que tendríamos que ver acerca de cómo nosotros podemos amar a nuestra iglesia. También en este espacio lo podemos hacer a través de todo lo que ustedes han venido hablando. Tenemos un reto. ¿Cuál es ese? Lograr que la persona que vino hace 15 días, Carlos, lograr que Carlos, por citar un ejemplo, diga, esta es mi iglesia, y se integre en la familia de Dios, de este lugar, y pronto lo veamos participando de todas las actividades y todos los servicios y colaborando en todas las cosas que suceden aquí, tanto de lo bueno como de aquello que puede ser a lo mejor no tan bueno. Me expliqué. Tenemos ese reto. Estoy sorprendido, Carlos. Veniste hace 15 días, no sé quién te invitó, pero veniste. Y luego hace 8 días trajo a dos invitados, que los vimos en los tacos, ¿no? Ahí nos encontramos. Y nuestro reto es que las personas que vienen a la iglesia por primera o segunda vez, al poco tiempo, sientan que esta es su casa. Marco, esta es tu casa. Esta es tu casa. Ese es nuestro reto. Por eso uno de los propósitos, el primer propósito que tenemos como iglesia es atraer a las personas a Jesús. Y luego el segundo es plantarlas como miembros de la familia de Dios, que se sientan como en casa. ¿Cómo te has sentido, Carlos? Perfectamente. Wow, perfectamente. Bien, 10 para todos los que han tenido trato con Carlos, porque han provocado eso en su vida. El tercer propósito es llevarlos a madurar, de tal manera que se parezcan a Cristo.
El siguiente es equiparlos para su propósito en la vida y para su servicio en la iglesia. Y que con todo esto, dice el último propósito, Dios sea glorificado, reconocido y glorificado. Y digan, wow, qué bendición. No nos desanimemos porque hoy no estamos todos. Hay que ser honestos, y yo muchas veces entro y veo lo que hay y me desanimo. Mi vieja conciencia, ya que estamos aprendiendo eso, mi vieja conciencia se puede sentir desanimada, pero mi nueva conciencia me dice, adelante, cree en lo que yo he soltado sobre este puñado de hombres, de mujeres y de niños. Hay cosas que ya no vamos a ver, algunos de los que estamos aquí, que Dios prometió hacer, pero nuestros hijos, nuestros nietos, ellos, si Dios permite que llegue ese tiempo, ellos lo van. Mientras tanto, yo siento que estoy predicando en una multitud. Y no por los que vayan a verme a través de ese medio, no necesariamente, sino porque ustedes son multitud, por lo que Dios puede hacer en sus vidas. Señor, gracias te doy por este tiempo que nos has permitido tener en transfusión del mes de julio. Gracias por esa enseñanza poderosa acerca de lo valiosos que somos para ti y porque hemos podido entender en qué está fincado nuestro valor. Eso es hermoso. Podríamos perder todos los títulos que hemos tenido aquí en la tierra y seguimos siendo igual de valiosos para ti. Eso nos hace, Señor, poder servir de mejor manera, como hijos y no como siervos. Pero también te damos gracias porque nos has permitido tomar un lugar, tomar una identidad como iglesia local y nos sentimos honrados a ser parte de ella. No estamos conformes, queremos ir a alcanzar el propósito que tú planeaste desde la eternidad para Casa de Misericordia Santa Marta, Academia. Dios, gracias por esta multitud de hombres y de mujeres, porque yo veo a través de ellos cientos y miles de personas alcanzados por el ministerio de lo que ellos son ahora y serán en el futuro a través de lo que tú construyas en sus vidas. En el nombre precioso de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén.